en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que viva la cristiandad, hermanos. Hermanos, esta mañana vamos a tener un momento especial. Vamos a tener un momento especial porque tenemos aquí un dúo de padre e hijo, ambos pastores, que nos visitan y que van a compartir con nosotros algo de lo que nosotros hemos sido parte. Y yo me siento muy satisfecho, muy orgulloso, no solamente de la labor que el hermano Lorenzo y el hermano Lesky y el resto de sus hermanos allí en la iglesia Aposento Alto en Santa Clara, en Cuba, han hecho, pero me siento tanto orgulloso porque nosotros hemos contribuido a eso. Y en esta mañana queremos compartir con ustedes algo que, si usted ha observado los informes financieros de esta iglesia en los últimos 3 años, se ha dado cuenta que nosotros creamos un departamento de ayuda misionera. Y ese departamento de ayuda misionera, si usted mira al estado financiero que nos da el hermano Jesús todos los años, usted va a encontrar que hay un capítulo que dice Ayuda a Aposento Alto, que es la iglesia que pastorea el hermano y que pastoreó el hermano Lesky también. Lesky ahora está radicado en Estados Unidos, tiene su familia, le nació una niña, la primera nieta del hermano Lorenzo. Él está aquí visitando y conociendo a su nieta y es un honor para nosotros tenerlos aquí. La parte de ellos va a tener 2 partes. Primero, el hermano Lesky, que estuvo muy envuelto desde el principio en lo que se hizo en la iglesia Aposento Alto, el edificio, no la iglesia son cristianos, sino en el edificio del templo de Aposento Alto. Él estuvo envuelto desde el principio. En aquel momento él era o pastor o como sea, de la obra allí, y estuvo envuelto desde los comienzos. Él va a compartir con nosotros qué se ha logrado hacer allí, donde no existía edificio, donde no había donde reunirse. Yo lo visité hace 2 años y medio y se reunían en un apartamento, en un segundo piso, en un edificio. Armaban la iglesia y desarmaban la iglesia cuando se acababa el servicio. Yo lo vi con mis propios ojos. Por eso el pastor me ha pedido que yo sea quien lo presente hoy, porque yo vi lo que ellos han hecho. Y sin más preámbulo, yo le voy a entregar este lugar a Lesky Pérez, que nos va a dar una pequeña presentación de unos cuantos minutos acerca de qué han hecho ellos en Santa Clara, en la iglesia Aposento Alto, con la ayuda que nosotros le hemos proporcionado. Hermano Lesky. Dios les bendiga mucho, amados hermanos. Yo anhelaba este momento con gozo porque quería ver sus rostros. Quería compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas por medio de ustedes. Nuestra iglesia ha sentido el amor de Dios por las ofrendas de cada uno de ustedes, por las cosas que cada uno de ustedes han hecho. Y el hermano Rolando compartía muy bien lo que allá estuvo ocurriendo. Pero déjeme decirle que para nosotros, como iglesia pequeña, una iglesia naciente, era imposible tener lo que hoy tenemos, humanamente. Pero como en el reino de Dios no se trata de lo que ocurre humanamente, sino de lo que ocurre espiritualmente, Dios en su providencia nos conectó con el liderazgo de esta iglesia y hoy disfrutamos todo lo que disfrutamos allí. Pero si una palabra podemos describir para hablar de ustedes es que sentimos el amor de Dios a través de ustedes. Nosotros nos sentimos como ese niño pequeño que comenzó a crecer, quizás sin alguien que le cuidara, quizás sin alguien que le proveyera las cosas que necesitaba, que es lo que puede hacer un grupo de quizás 15, 20 personas que no tienen ni para sostener al pastor primeramente. Pues nosotros sentimos el amor de Dios mediante ustedes, la gracia de Dios mediante ustedes, y de alguna manera queremos compartir en esta mañana. Así es que ahí tenemos la primera diapositiva en la que se muestra, si pueden ver allí, ustedes están viendo la sala de un apartamento, específicamente un 3er piso, en la localidad de José Martí, en Santa Clara, Villa Clara. Esta es la iglesia Aposento Alto, que en 2014 fue conciliada. Esto por muchos años fue una misión
de la primera iglesia bautista La Trinidad de Santa Clara. Teníamos solo una casa culto allí, donde se reunían los creyentes quizás el jueves en la noche, pero nosotros que formábamos parte de esa casa culto y teníamos que movernos hasta el centro de la ciudad en guagua, a veces caminando, para poder ir a la iglesia, vimos la necesidad de crear una iglesia allí en el reparto, sobre todo porque no habían obras allí en el reparto también trabajando, estaban solo los testigos de Jehová trabajando allí, y Dios nos puso en el corazón el deseo de llegar con la palabra de Dios y tener una obra bautista ahí en ese reparto donde ya había un pueblo que estaba creciendo. Ahí tenemos una foto más, como ustedes pueden ver. Este era nuestro espacio, nos reuníamos un grupo de 20, 30, a veces 40 hermanos en la sala de una casa. Yo les hablé a ellos en metros en muchas ocasiones, pero llegando acá a este país me doy cuenta que ustedes lo consiguen todo quizás en pies. Bueno, estamos hablando de aproximadamente 8 o 9 pies de ancho. Yo creo que era del tamaño del salón donde tienen la cabina de audio ahí atrás donde nosotros nos reuníamos, pero a un lado había un cuarto, a otro lado estaba la cocina. Y si ponen la siguiente diapositiva, ustedes verán que también ahí en la parte de atrás, se ve un poco oscuro quizás, pero en la parte de atrás también las personas pues se ponían allí para estar. Algo que ocurría también era que como era en la casa de un hermano, en ocasiones él no estaba porque tenía que viajar o ocurría algún problema con él, teníamos que hacerlo en otro apartamento, en la casa de otro hermano. Allá nos íbamos con todos nuestros bancos, los montábamos en un carretón de caballo, pues llevábamos hasta allí y ahí nosotros cada domingo nos estábamos reuniendo en diferentes lugares. Ahí usted está viendo la foto, puede pasar la siguiente y la siguiente también. Comenzamos a crecer como iglesia, una más mi hermano por favor, comenzamos a crecer como iglesia, una más, y los hermanos comenzaron a desear bautizarse, comenzaron a desear tomar del Señor. ¿Cómo nos reuníamos en una sala? Los bautismos los hacíamos en un río pequeño que teníamos cerca de allí. Saliendo del culto nos movíamos a ese río, quizás Rolando lo vio cuando entró, en un río pequeño que hay ahí al entrar, allí bautizábamos a los hermanos. En la próxima diapositiva verá que también quizás aprovechábamos y hacíamos un viaje a la playa de confraternización y allí bautizábamos a los hermanos también y lo disfrutábamos, o a veces la próxima simplemente utilizábamos una piscina que teníamos quizás cerca, que rentábamos y ahí pasábamos el día, hacíamos una caldosa y disfrutábamos también bautizar a los hermanos. Nuestra oración siempre fue: Dios, necesitamos un templo, este grupo está creciendo, casi no cabemos aquí. Mira todas las cosas que estamos haciendo. Aquello era, como decía Rolando, tremendo. Nosotros llevábamos un par de horas antes, quitábamos los muebles de la sala. Nosotros agradecemos mucho a esos hermanos, porque esos hermanos dieron su casa, su comodidad. Usted imagínese que usted quiere tener su casa organizadita, pero el domingo viene un grupo de revoltosos a regarle su casa porque le van a sacar los bancos, lo van a meter en un cuarto, le van a quitar la mesa del comedor que forma parte de la sala también, la van a trepar encima de su cama, de su cuarto, pero que además van a entrar a su cuarto y se van a sentar quizás para poder escuchar la palabra que hay en el balcón de su casa. Y la cuestión es que eso estuvimos haciendo por mucho tiempo en ese tercer piso nosotros, hasta que un paso más, Dios nos conectó de manera providencial con el liderazgo de esta iglesia, porque esta era una propiedad abandonada en nuestro vecindario. Nuestro vecindario es un barrio de edificios, o sea, edificios de 5 pisos, de 3 pisos, y en las afueras de ese barrio hay un barrio pequeño de casas, o sea, solo había un poco de casas allí, y estaba esta casa, una casa que habían comenzado a construir, y por cuestiones de economía quizás los dueños la abandonaron. Nosotros dijimos, bueno, necesitamos tomar esta casa y la vamos a reformar. Un paso más, ahí vemos la otra foto, aquello estaba lleno de hierba, nosotros no creíamos cómo iba a ser posible ver algo diferente allí. Entonces recibimos la primera ofrenda y fuimos hasta Ciego de Ávila. Ya nos reunimos con el hermano Cecilio y su esposa en aquel momento, pudimos compartir con ellos un rato en la mañana allí y recoger la primera ofrenda que enviaron. Una diapositiva más, ahí tenemos el patio que estaba lleno también de hierba, todo estaba lleno de hierba y de aroma, y eso era lo que estaban viendo nuestros ojos. Pero en la siguiente diapositiva ya Dios nos había puesto a pensar en otra cosa. Habíamos mirado toda esa propiedad, que era una propiedad bien grande, en la cual íbamos a poder hacer una casita pequeña en la parte de adelante, porque aprovecho para especificarle, quizás algunos no son del contexto de Cuba. En Cuba usted hoy en día, a no ser que tenga muy buenas relaciones con el gobierno, usted no puede hacer una iglesia como usted la hace aquí.
Usted necesita camuflajearlo para hacer una iglesia. Usted necesita hacer quizás una casita con un cuarto, con una cocina y un baño, y en la parte de atrás usted va a hacer un cuarto grande, donde ahí me reúno con mis amigos a adorar a Dios, a cantar, como otros se reúnen a hacer otras cosas. Bueno, de esa manera, buscando todos los métodos legales para que no fallara nada, pensamos en una primera fase hacer lo que ustedes ven acá, a la izquierda suya, y después en otra fase pues ampliarnos hasta el fondo del templo y tener un templo más grande. Había que hacerlo en fases porque algo de pronto así no era posible hacerlo ni económicamente, ni iba a ser bueno también a los ojos del gobierno, a los ojos de las cosas que allí estaban pasando. Entonces el hermano Dani nos visitó, él estuvo viendo la propiedad que habíamos comprado, ya para ese entonces la habíamos limpiado un poco, los hermanos de la iglesia varones nos ayudaron ahí a limpiar todo aquello, a dejarlo bien organizado, y comenzamos manos a la obra. Más adelante, una diapositiva más, ahí ese que ustedes están viendo ahí es el hermano Rolando, que también nos visitó, estuvo predicando en nuestra iglesia, como él dijo, él estuvo allí el domingo y él vio cómo eran las cosas. Ustedes están hoy muy cómodos, sentados allí en un banco quizás que es acolchonado, pero aquellos bancos eran una maderita así, con los 4 postes que usted le pone por debajo, y los hermanos estaban sentados allí sin un espaldar. De manera que nosotros estábamos gozosos porque Dios nos había salvado, porque teníamos ese espacio, pero deseosos de que ese templo estuviera. Ahí llegó con un empuje más para final, una diapositiva más. Ahí están viendo ahí al fondo, no sé si podrán verlo, hermanos metidos en la cocina de la casa, hermanos en otro cuarto. Bueno, aquello se atestaba allí. Y una diapositiva más, aquí vemos los primeros avances de aquel sitio. Logramos echar una placa, poner un tanque de agua, de las cosas locas que ocurren en Cuba y solo en Cuba. Usted no se va a creer que nosotros cargábamos agua del río que estaba al lado para poder hacer las primeras cuestiones constructivas, porque no teníamos agua ahí. Tuvimos que hacer, después de la construcción, todo esto. Esa placa que echamos, tuvimos que rentar una pipa para hacer la placa, y los muchachos jóvenes de la iglesia iban al río con cubetas, las cargaban y rociaban la placa, o sea, el concreto de encima para poder hacerlo. O sea, Dios nos estuvo trabajando ahí. Una diapositiva más, aquí ven un avance más, comenzamos a enrejar, a hacer cuestiones determinadas. Antes de finalizar la obra, una diapositiva más, nos dimos cuenta de que nuestro servicio y lo que se iba a comenzar a hacer allí iba a molestar quizás a los vecinos, porque tenemos vecinos a un lado, vecinos al otro y vecinos atrás, o sea, casas a ambos lados. Y compartimos también con los hermanos acá que sería muy bueno hacer una tapia, y ustedes ven al final, esta fue la obra como quedó. Tapiamos toda la iglesia alrededor en su perímetro con esta cerca que usted está viendo allí, con una puerta para que pudieran entrar los hermanos, y este fue el resultado final. Una diapositiva más. Usted puede ver ahí el patio también como nos quedó. Esa zona de ahí atrás fue el pequeño templo que tuvimos, pero que para ese entonces era un muy buen espacio. Una diapositiva más. Este fue el día de la inauguración, o sea, aquel espacio que era más grande que la sala, también se nos quedó pequeño, porque Dios comenzó a traer las personas, pero aquellos que no se sentían cómodos ahí en un tercer piso y iban a esta iglesia de la que fuimos nosotros parte, que estaba en el centro de la ciudad, pues dijeron, bueno, si tenemos un templo ahora, pues queremos congregarnos acá con ustedes, queremos servir acá junto a ustedes también, y eso hizo que ese templo que pensábamos nos iba a quedar grande, pues se comenzara a quedar pequeño. Una diapositiva más, ahí usted puede ver los hermanos de pie a lo largo de ese pequeño templo que estuvimos haciendo. Una diapositiva más. Esto era un culto matutino que hacíamos cada mañana para orar. Los hermanos venían 6 de la mañana, como pueden ver ahí están los bancos sin espaldar de lo que les hablábamos. Una diapositiva más. Y también el Señor se encargó de, por la gracia de ustedes, pues tener estos bancos tan confortables, tan sabrosos. Una diapositiva más, los puede ver ahí también en el templo, y que además daban capacidad porque permitían tener todo el espacio. Una diapositiva más, usted puede ver los hermanos sentados allí. Una más, ahí tenemos nuestro culto de Santa Cena en medio. Entonces, ahora están viendo aquí una loma de piedra, una loma de tierra, porque el patio había quedado bien sucio, tenía mucho escombro. Nos encargamos de hacer de ese patio un espacio listo para utilizarlo también. O sea, personas en la intemperie sentadas para también participar del culto que estaba ocurriendo dentro. Una diapositiva más, usted puede ver allí cómo quedó, y no se hizo esperar. Llegó nuestra escuela bíblica de verano, una más, mi hermano. Nuestra escuela bíblica de verano, con alrededor de 80 niños allí en aquel patio adorando a Dios. Una más,
lo que podemos hacer los cubanos con tan poco. Pusimos unas carpas allí para el sol, para los niños. O sea, estábamos gozosos con ese espacio que teníamos. Los niños pudieron hacer sus juegos allí, correr, que quizás antes no podían hacer porque lo hacían en una sala de una casa de otro hermano. Una diapositiva más, usted se va a encontrar las actividades de Navidad para los niños en la iglesia, estaban dentro, fuera, una actividad más en el patio también, hacíamos cultos públicos donde venían los vecinos para celebrar la Navidad allí y predicar a Cristo. Una vez más, tiene otra foto allí. Y un par de meses más también Dios nos dio la oportunidad, mediante uno de ustedes, también tener este equipo de sonido, porque no teníamos equipo de sonido. O sea, todo esto Dios estuvo haciendo. Un paso más, ventiladores para aquel tiempo que se hacía bien caluroso. Un paso más, unos baños. Muchas de estas cosas no las pensamos, pero Dios piensa por nosotros. 70, 80 personas allí, 2 horas en un culto. Tengo ganas de orinar. Una hermana algunas veces nos orinó en un pasillo. Esto está jocoso, pero tomaba estas pastillas que le aceleran a las personas mayores que no pueden aguantar. Y dijimos, bueno, tenemos que hacer estos baños. Bueno, ahí está, una foto más, baños preciosos, los hermanos de lujo, los hermanos quedaron contentos con estos baños. Y esta ha sido la última fase. Tú puedes ir pasando, mi hermano, sin las diapositivas allí. La placa que hicimos en la última parte que les mostrábamos al principio para alargar ese pequeño templo, ahí quedó todo un espacio con una luz bien grande, o sea, un espacio tan grande como este. Dale un poquito atrás, ese hueco que están viendo allí es el bautisterio, que también lo preparamos para que quizás en aniversario de la iglesia, estoy pensando yo febrero, quizás podamos bautizar a personas ahí si Dios lo permite. Un paso más, ahí ustedes están viendo hermanos sentados en este espacio que le echamos techo en la parte de atrás de la placa, que fue con la última ofrenda que ustedes estuvieron enviando. Dentro está este grupo, fuera está este otro grupo, de manera que hay 50, 60 personas dentro, 30, 40 personas más fuera. Y una diapositiva más, ahí ven los pasillos laterales de la casa, también lo utilizamos. A un pasillo se sientan unos hermanos y en el otro pasillo los niños dan su clase. También le ponemos la carpa, ellos tienen su clase de escuela dominical ahí. Aquí tenemos una foto del último aniversario, toda la iglesia reunida ahí disfrutando, alrededor de 80 a 100 personas adorando a Dios allí en aquel lugar y un poco más. En fin, en estos 4 años que comenzamos los quehaceres constructivos sostenidos por ustedes, nuestro grupo ha crecido de quizás 25 miembros bautizados que habíamos en la iglesia a 60 miembros bautizados que tenemos hoy. En apenas 3-4 años, para nosotros es mucho, una iglesia pequeña que está comenzando en formación del liderazgo, de más y más. Dios nos permitió también formar nuestro grupo de liderazgo, ordenar diáconos al ministerio y en la iglesia, organizar el sistema estructural de la iglesia para que funcionara de la mejor manera. De quizás 7-8 líderes que teníamos, ahora tenemos un grupo de 24 o 25 líderes que también se capacita cada semana. En las casas entre semanas quisimos mantener esto que fue como comenzó la iglesia. Los hermanos se reúnen alrededor de 140 personas. Hay personas que no van al templo porque son ancianos, pero van a la casa que les queda al lado entre semanas y también allí adoran a Dios. Dios nos permitió también que dentro de ese grupo que estaba creciendo y viendo las bendiciones de Dios, nos permitió comisionar 3 misioneros dentro de la iglesia que sirven en otras localidades cerca de ahí de la iglesia también y que están comenzando, que no hay obra bautista allí, que no hay nadie sirviendo allí, y nuestros misioneros van cada semana allí, están plantando una obra nueva allí para, si Dios quiere, en un futuro pues también ellos puedan tener la bendición que nosotros hemos tenido y dándole a los demás como Dios nos ha dado a nosotros. Y lo más importante, o algo muy importante, es que ahora tenemos un sitio que nos identifica como iglesia, porque a veces las personas decían, no, hay un grupo ahí que se reúne en aquel tercer piso, o se reúne a veces en este otro, o se reúne a veces en este otro, pero cuando alguien va preguntando dónde está la iglesia bautista, la persona le dice, está allí, en aquella esquina, usted coge por este ladito que está aquí, usted coge por ahí, y ahí va a llegar a la iglesia bautista. De manera que Dios nos ha permitido comenzar a hacer labores evangelísticas, poner una dirección en un tratado fija para que los hermanos puedan llegar y poder estar allí. Un día, Dios mediante, también estaremos acá compartiendo que hicimos en el segundo piso muchas aulas. Un día, Dios mediante, estaremos compartiendo que quizás compramos la propiedad de al lado, la de atrás, y como ustedes han crecido aquí, quizás en no sé cuántos años tengan como iglesia, nosotros podamos agradecer a Dios, pero estamos muy gozosos de lo que ustedes han hecho. Yo estuve leyendo un pensamiento acá que dice pensamiento del día en su boletín, que es lo que describe nuestro deseo. Dice, Dios nos sorprende constantemente con su gracia. Y eso fue lo que ocurrió para nosotros. Nosotros nos sentíamos pequeños, íbamos a las convenciones donde van todas las iglesias bautistas de Cuba y estábamos preguntando quién nos pudiera ayudar. Necesitamos, aunque sea un cuarto donde poder reunirnos.
Y eso no aparecía por varios años que estuvimos haciéndolo como iglesia. Pero Dios en su gracia nos ha hecho sentir muy amados por ustedes. Se los digo hoy a nombre de la iglesia Aposento Alto, y hemos sentido el amor de ustedes. Nuestra iglesia no conoce los nombres de muchos de ustedes porque no lo han tenido la oportunidad de conocerle. Pero si alguien le pregunta a alguno de ellos por la iglesia bautista del Camino en Orlando, ellos saben decir bien quiénes son. Son las personas que nos han estado ayudando, son las que han estado proveyendo de sus finanzas para que nosotros tengamos. Así es que termino, hermano, con una exhortación: no se deje engañar por el enemigo. Hay muchas personas que hacen sin valor el trabajo monetario que hace la iglesia para bendecir a los demás. Y en ocasiones le dicen: usted no, el pastor se está robando los diezmos, o la iglesia está acabando con los diezmos. No, los diezmos que usted entrega a la iglesia, las ofrendas que usted entrega a la iglesia, si usted se involucra, usted verá cómo son usados y de la buena manera que son usados. Así que siga disponiendo su corazón. Usted no puede llevarse nada cuando se vaya de este mundo, pero sí lo puede enviar allá. ¿Cómo lo puede enviar? Dando para las misiones. Y muchas personas que han conocido a Dios allí en el Aposento Alto lo han hecho por las ofrendas que ustedes han dado, y ustedes están enviando a través de esas personas su dinero al cielo. Así es que, gozosos por lo que Dios ha hecho entre nosotros, le dejo espacio ahora para la palabra y para la predicación. Dios les bendiga mucho. Gozosos por el amor de ustedes. La luz, por favor. Bueno, hermanos, acaban de conocer al hijo que nos ha traído este informe. Nosotros agradecemos mucho esta exposición por una razón, porque se oye mucho de que se da dinero en la iglesia y no se sabe a dónde va. Hermanos, nosotros sabemos a dónde vamos. Nosotros lo hemos visto y hemos visto los resultados. Leslie, muchas gracias por tu presentación, muy bien. Y si a ustedes los impresionó la presentación del hijo, ahora vamos a escuchar al padre. El hermano Lorenzo Pérez nos va a traer la palabra. Yo tengo una hermana de 85 años que vive en la ciudad de Santa Clara y vivía en ese reparto donde ahora existe esta iglesia, y se reunía cuando podía en ese tercer piso. Llegó el momento que ya no podía subir al tercer piso y ya no podía ir más. Y en una oportunidad que hablé con ella cuando fui, que mencioné que había conocido a la gente de la iglesia del tercer piso y aquella experiencia, me dijo ella: sí, pues ahí está Lorenzo Pérez. Y Lorenzo Pérez se sabe la Biblia más que nadie que yo he conocido en mi vida. Aquí tienen a Lorenzo Pérez. Amén. Bueno, hermanos, los bendiga. Estamos muy agradecidos de estar aquí y poder compartir con ustedes tanto lo que hizo Leslie como la palabra de Dios. Y muy gozoso por dos cosas. Una, porque estoy aquí, los puedo conocer, Dios me puede usar. Y porque estoy también con mi nieta. Estoy gozándome de estar con ella y con mi familia. Eso que habló Rolando de que yo me sé la Biblia más que nadie. Un poquitico ahí, mamá, me sé lo que el Señor ha permitido que yo aprenda de esta cosa. Entonces hoy vamos a estar hablando en los libros de Segunda de Reyes, el libro de Segunda de Reyes, como habían visto ahorita, nos hizo la lectura de la palabra, en el capítulo 18, del 1 al 12. Segunda de Reyes 18, del 1 al 12. Aquí queremos decir que en estos libros de Primera y Segunda de Reyes es una historia que va seguida a los libros de Primera y Segunda de Samuel. Y de estos 4 libros, pues hacen una historia completa de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Nos está hablando que estos libros, uno de los objetivos que tuvo esos libros
fue para explicarles al pueblo hebreo que estaba en el exilio babilónico toda la situación que estaba pasando, una interpretación profética de por qué la nación se había dividido en el 930 a.C. Así que el reino del norte de Israel ya había caído en el 722. Y ahora, ¿qué va sucediendo? El autor hace énfasis, el autor del libro hace énfasis en que esa división, ese colapso que hubo en Israel y Judá, habían sido consecuencia directa e inevitable de la desobediencia, de la idolatría y de la injusticia. O sea que ellos habían abandonado el pacto con Dios. En aquel tiempo, cuando se evaluaba a un rey, no se evaluaba por el desarrollo y la prosperidad económica, ni por el desarrollo político que tuviera, sino estaba basado, se evaluaba si era fiel o era infiel al pacto con Dios. Así que estos libros consideraban un fracaso del rey, del gobernante, cuando no estaban haciendo la voluntad de Dios, cuando no defendían el pacto de Dios. Y de estas cosas se fueron hablando, se le fue hablando al pueblo, para que el pueblo se apartara de sus pecados, para que el pueblo dejara la idolatría, para que el pueblo se volviera a Dios, siguiera sus mandamientos, y que eso lo fuera transmitiendo de generación en generación. Ocurre que si nosotros no hablamos la palabra, si nosotros no nos dedicamos a hablar la verdad, a llegar a los lugares donde todavía no ha llegado, y los lugares se pueden estar muy cerca, pueden estar en la casa, con tu hijo, con tu hermano, puede ser al frente de tu casa, puede ser en el trabajo, dedicando nosotros a hablar la verdad, que las personas se vuelvan a eso. Y por eso es que esos libros, entonces, aquí comienzan a tratar de transferirle vida a las personas, de hacer que las personas vean que Cristo es la salvación. Hace que las personas conozcan los problemas que tienen, qué problemas yo tengo, para poder tener una buena comunión con Dios. ¿Qué problema yo tengo en mi casa, en mi familia, en mi iglesia? Para poder, de una forma radical, transformarnos espiritualmente, que es el título de ese libro. Son reformas espirituales. Y aquí en este libro se refiere a las reformas espirituales que hizo Ezequías en ese pueblo. Así que en el versículo 1 nos dice que en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Lo primero es que aquí comienzan a contar sobre la caída del reino de Dios, o sea, la invasión de Samaria, y también comienzan a contar entonces ya la historia en el reino del sur, comenzando con quién, como están hablando aquí, con el reinado de Ezequías. Dice que Ezequías significa el Señor es mi fuerza, y comenzó a reinar con 25 años de edad, una edad creo que un poco difícil para poder estar al frente de un país, para ser rey, para gobernar, y gobernarlo haciendo la voluntad de Dios. Él fue puesto en el trono durante la vida de su padre. Su padre fue Acaz, y en el versículo 16 anterior, buscando un poco atrás para el contexto, dice que comenzó a reinar Acaz cuando tenía 20 años y reinó en Jerusalén 16 años,
y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de él. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados, y dejó todo y debajo de todos los frutos. Bueno, así que ahora Ezequías comienza a hacer reforma, algo muy difícil cuando ya han pasado 20 años del reino de una gente muy impía que ha ido trayendo lo malo a su país, que ha ido enseñándole prácticas abominables, pero Ezequías pensaba hacer la voluntad de Dios y por eso quiso hacer reforma en su pueblo. Así que Ezequías dice el versículo 2, cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Así que Ezequías se le consideraba como uno de los reyes más grandes que hubiera tenido la nación. Así que Ezequías confiaba profundamente en Dios. Ezequías guardó sus mandamientos, guardó su palabra y exhortaba al pueblo cada vez más a apartarse del pecado, de la idolatría y volverse a Dios. Ezequías quería hacer la voluntad de Dios, por eso comienza con esta reforma. Así que comenzó cuando tenía 25 años. Su padre, decíamos anteriormente, que era Acaz, un hombre muy impío, muy malo. Había llevado todas las prácticas malas a la nación. Y entonces nos decimos, bueno, ¿cómo Ezequías fue tan bueno? ¿Cómo Ezequías podía hacer todas estas cosas que quería hacer la voluntad de Dios con un padre tan malo y tan impío? Bueno, dice que el nombre de su mamá era Abías. Y el de Abí o Abías, y el de su abuelo Zacarías, que quería decir Señor, el Señor recuerda. Y Abí quería decir mi Padre es el Señor. Así que no hay duda que nos está hablando la palabra de que nosotros podemos venir de una simiente que esté mal, que esté diciendo lo malo, que esté enseñando lo malo, y que tú a tus nietos, a tus hijos, puedas entonces romper la cadena de eso que hay en tu familia, de eso que hay en tu casa, de eso que hay en tu país, y tú puedas romper la cadena, porque esos fueron personas que influyeron en la vida de Ezequías, la madre y el abuelo. Y entonces él pudo salir, pudo romper la cadena, pudo hacer reforma. Usted y yo podemos ser personas que podamos influenciar en nuestra familia. Y a veces decimos, no, este está perdido, vamos a dejarlo, este no hay quien pueda con él. Nosotros podemos marcar la diferencia. Nosotros podemos marcar la diferencia y podemos hacer que esos hijos, nosotros, que esos nietos, esos problemas los tenemos todos. Yo también tengo esos problemas en la familia. Todos padecemos eso. Yo soy cristiano gracias que Dios puso en mi esposa el deseo de ser cristiano. Y ella fue la que comenzó esa iglesia, comenzó allí 11 años en un edificio. Ella era la misionera que atendía esa iglesia. Por su influencia se convirtió en X. Y por influencia del ejemplo de ella y el ejemplo de X, me convirtió. Yo era un hombre impío.
un hombre que tenía todos los pecados como lo tiene cualquiera antes de llegar a Cristo. Por eso quiero decir que todo lo que nosotros podamos hacer e influenciar en las personas es para bien. Entonces no podemos rendirnos antes de llegar a eso. Todavía yo tengo un hijo en Copeso. Yo estoy seguro que el Señor va a hacer su obra. Por eso le digo que no desmaye en el deseo de poder llegar a cada una de las personas. Aquí se ve claro en la palabra que hubo influencia de la madre y del abuelo. Y que entonces la palabra dice la Biblia que no vuelve vacía. Y va trabajando y el Señor va orando hasta que convence a las personas. Eso quería hacer Ezequías en el pueblo. Pero aquí también vemos la mano de Dios con una de sus características de misericordia. Su padre había sido terrible, su padre había sido muy impío, su padre había hecho prácticas abominables, pero Dios tendió la mano sobre esa familia y con su misericordia hizo que Ezequías pudiera romper la cadena de su familia y la del pueblo que gobernaba. ¿Qué falta nos hace eso en los gobernantes de nuestro país? El versículo 3 nos dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Ezequías trató de hacer todas las cosas que aprendió de David su padre. Así que él fue un ejemplo. David, a pesar de todo lo que ustedes saben que le sucedió a David, David se arrepintió de sus pecados, confesó sus pecados y se volvió al Señor. Y entonces él estaba haciendo lo que él había visto. Él estaba haciendo la forma de gobernar de David. Recuerden que David fue el que estableció los horarios de oraciones en el templo, todo el día y toda la noche. Así que fue creando condiciones para que la gente pudiera volverse a Dios. Y para que la gente supiera que la oración tenía poder. David fue un ejemplo de abandono de la idolatría, de abandono de todas las cosas y dedicarse a Dios. Y ahí lo estaba apuntando también al Salmo 72. El Salmo 72 dice que en sus días florecerá la justicia y muchedumbre de paz. Se está refiriendo a Jesucristo. Entonces, había una mezcla allí del deseo que tenía Ezequías de hacerlo y de los ejemplos que había recibido de su familia y de los gobernantes antes que su papá. Así que estaba defendiendo allí David, Ezequías, su comunión con Dios. Mientras más comunión tengamos con el Señor, más lo vamos a obedecer. Y cuando estamos obedeciendo al Señor, estamos haciendo la voluntad de Dios. A veces nos parece imposible hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Que nosotros saquemos fuera de nosotros, de nuestra mochila, todas esas cosas malas que tenemos, todas esas cosas impías, todo lo que está frenando a nuestra reforma espiritual. Para poder entonces nosotros, cuando ya nosotros estemos bastante limpios de esas cosas que hayamos hecho en nuestra reforma, poder transferir vida. Si no, no podemos. Nadie puede dar lo que no tiene. Si usted no tiene arroz suficiente, no puede darle arroz al pobre que lo necesita. Así que si usted no tiene de verdad esa reforma espiritual, hay que lograrla de rodillas con el Señor, pidiéndole al Señor, porque eso es lo que usted puede transferir vida en Cristo Jesús. Así que David fue, como decíamos, un ejemplo para Ezequías. El versículo 4 nos está hablando, dice que él, o sea, Ezequías, quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neusta.
anteriormente, como leíamos ahorita acá en otros capítulos, el Espíritu Santo está registrando en la Biblia los impíos que habían sido las demás personas. O sea, en Israel se sacrificaban en lugares altos. Estos lugares altos estaban llevando toda la impiedad, sacrificaban allí a los ídolos. Y ocurre que ahora el Espíritu Santo está registrando todo lo contrario, o sea, lo que está haciendo Ezequías para reforma espiritual de su pueblo y de su pueblo. Eso mismo tenemos que hacer nosotros en nuestra vida. Pararnos en un lugar y decir, ¿por dónde voy? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué tengo mal? Lo que tengo que hacer para cambiar es esto. Así que aquí comienza Ezequías a realizar esta reforma en Judá, porque dice la palabra, como leímos ahora mismo, que quitó los lugares altos. Estos lugares eran cerros en los que los cananeos sacrificaban para sus dioses. Pero al mismo tiempo, Israel comenzó a adorar al Dios verdadero. Entonces esto comenzó a hacerse una mezcla de religiones, sincretismo. Se adoraban todos los dioses en esos lugares altos y no hay nada más parecido a eso que el ecumenismo que está existiendo ahora. Que están ligando al religioso, al católico, al brujero, a todo el mundo y nos quieren meter en ese mismo saco, a todo el mundo. Pero Ezequías fue radical. Digo, no hay adoración a otros dioses. Aquí se adora al Dios verdadero. Y comenzó a hacer reforma. Y eso tenemos que hacer nosotros. No puede haber nadie que nos quiera confundir por algunas cosas, por algunas prebendas, por otras cosas y te lleven a esa reunión. Yo una vez me puse bravo al principio de estar frente a la iglesia, todavía no era pastor, y no me invitaron a una reunión que se hizo en la primera iglesia bautista, donde iban a dar libros, iban a dar memorias, iban a dar Biblias de estudio, y aquello se llenó de pastores. Y me puse bravo porque a mí no me invitaron. Pero al tercer día de eso, un hermano me dijo, qué bueno que no viniste. Yo, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Me dijo, no, porque eso era una reunión de comunismo. Eso era todo el mundo ligado. Y después nos invitaron para una pista que hay en el Sandino, no sé si alguno aquí de Santa Clara, una pista que hay ahí, un área recreativa, y ahí iban a hacer un culto de toda esa liga y de toda esa mezcla. Eso estaba sucediendo en Israel. Y por eso que Isaías decide quitar los lugares altos. Vamos a adorar al Dios verdadero. Él también quitó las estatuas de aceras. O sea, esas eran estatuas que se hacían para adorar al Dios de la fertilidad. También una idolatría. Y dice también que por fin el rey destruyó la serpiente de bronce. Si buscamos un poquito hacia atrás, esa serpiente fue hecha por orden de Dios, por Moisés, y dice aquí que la llamó Nehushtan. Eso quiere decir, Nehushtan significa pedazo de cobre. Es lo mismo que los brujos que ponen una piedra, que ponen atojito y todo y lo ponen ahí en una esquina. ¿Qué pasaba? Que cuando eso comenzó, en número 21, 8 y 9, Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirará a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Para que las personas se salvaran, para que las personas se sanaran, porque habían sido muy impíos, habían hablado muchas cosas, y ya la serpiente que Dios puso también la habían mordido. Pero eso estaba apuntando a qué cosa? Estaba apuntando al Calvario,
Estaba apuntando a Jesucristo en la cruz, que el que mirara la cruz y creyera en Jesucristo fuera salvo. Pero ¿qué sucede? Nuestros corazones están llenos de maldad. Nuestras mentes, que nos han enseñado desde chiquito, y lo que estás viendo en todos los lugares, en la televisión y en muchos lugares, es la impiedad y a tener ídolos. Y entonces las personas comenzaron a idolatrar la serpiente, hasta incienso descendía. Entonces ya se había convertido en una idolatría. Así mismo tenemos nosotros ídolos en nuestra vida. Así mismo podemos tener ídolos con nuestros hijos, con nuestros gobernantes, con este predicador que me gusta más que el otro, porque a lo mejor habla más bonito. Y comenzamos a tener ídolos, y a tener ídolos, y a algunos se les va la cabeza con el dinero, y es un ídolo. Y esas cosas, entonces, van llenándote de lo que no te tienes que llenar. Y entonces Ezequiel dijo, esto está mal. Están adorando a un pedazo de bronce. Aquí hay que adorar al Dios verdadero. Y entonces la destruyó. Y el Espíritu Santo no lo reprimió por eso. Al contrario, se registra en la Biblia que eso fue bueno. Estaba apuntando a la redención venidera del Calvario. Estaba apuntando a la salvación. También tenemos otros ídolos en nuestras vidas. Y cada uno de nosotros podemos reconocer cuál es el ídolo que tenemos. Y yo les pido que lo hagan en su apartado, en su parte, en su momento, que revisen qué es lo que tenemos por ídolo que está o quiere ocupar el lugar del Señor. Eso es importante revisarlo. Incluso a veces hasta en la iglesia, mi hermano. Hasta un ministerio te puede llevar a esa situación. En muchas iglesias el bautizo y la cena del Señor la idolatran. Quieren convertir el bautismo en algo místico. Que el bautismo salva. No, el bautismo no salva, mi hermano. Que te salva es haber creído en Jesucristo. Amén. Tú vas ahí a simbolizar que el hombre viejo muere cuando se muere, y cuando muere ha nacido el hombre nuevo. Tú estás dando un testimonio que tú has creído en Cristo. Y en algunos lugares entonces eso lo hacen una cosa mística, igual que la cena del Señor, que si el cuerpo es pan, que si en forma. Entonces empiezan a idolatrar hasta con las mismas cosas que están puestas por el Señor, como ordenanza. Y que esas cosas hay que tener mucho cuidado, porque eso nos va alejando de la verdad. La verdad es Cristo, eso. Solo por Él a esa pasión. Entonces Ezequiel dijo, no, esto hay que eliminarlo. No puedo seguir con que este pueblo siga adorando otras cosas y no al Dios verdadero. Versículo 5 dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Y el 6 dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová escribió a Moisés. Así que podemos ver aquí, en estos dos versículos, algo muy importante sobre la vida personal de Ezequiel. Dice que su fe estaba en Jehová, que él puso toda su esperanza en el Dios de Israel, que ni después ni antes hubo otro como él entre todos los reyes. Está hablando de la palabra confianza en Dios. Puso su esperanza, puso su confianza en Dios. No había otra cosa en su mente. Su mente era agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios, y quería que su pueblo fuera reformado espiritualmente. Así que esa palabra confianza es confianza en Dios y en el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Y era muy cuidadoso en Éxodo 22,
Sí, 22. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esos son mandamientos. No tendrás imagen, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. Y hago en el 6, y hago misericordia a los que aman y guardan los mandamientos. Así que Ezequiel no estaba muy equivocado. Ezequiel estaba haciendo la voluntad de Dios. No se puede adorar a nadie más. Vamos a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque es mi Dios que me sacó de Egipto. A nosotros nos sacó todo de las tinieblas donde estábamos. Es mi Dios que me está hablando de que no me haga imagen, que no me haga nada que no sea Él, que no atienda nada que no sea Él, que lo primero en la vida de nosotros es Él, porque además dice que es celoso y que hace misericordia del que lo ama y guarda su palabra. Así que ella entendió fácil cómo era eso y se lo quería explicar al pueblo. Y esto es algo que nos está hablando el Señor hoy a nosotros. No te harás imagen, no hablarás de otros dioses. O sea, te está diciendo que te vuelvas a Él, a cada uno de nosotros. Esa palabra confianza en Dios también es usada cuando en Génesis 2:24, cuando dice el hombre se unirá a su mujer, o sea, va a unirse, va a haber un apego. Eso es lo que estaba haciendo Ezequiel con Dios, apegarse cada día más al Dios verdadero. También se usa en Ruth 2:14, cuando dice que la suegra, Ruth se quedó con ella, con la suegra, se quedó, se unió en una relación íntima. Y eso mismo estaba haciendo Ezequiel con el Señor. Así que Ezequiel descartó la confianza en el hombre. Nosotros no podemos fiarnos del hombre. Nosotros tenemos que buscar de Dios. Este hombre me puede resolver este problema y el otro, porque Dios se lo pone en su corazón. Entonces, Ezequiel confió totalmente en Dios, que es exactamente lo que Dios quiere para su pueblo de hoy, que confíen exactamente en Él. Ezequiel no buscó las prebendas y los beneficios de los carros y los caballos. Él buscaba de Dios y que Dios entonces fuera añadiendo a su vida y a la vida de su pueblo. Él quería buscar constantemente e intentó con todo su corazón obedecer al Señor. Los versículos, en este versículo que yo quisiera recalcar aquí en algunas palabras, dice, en el 5 dice que puso su esperanza. ¿En quién? En Dios. Dice que lo siguió constantemente con Él. No se apartó de Él. O sea, que no sacó el pie como a veces nosotros nos vamos al carril y sacamos el pie y ahí mismo viene el fotazo. No se apartó de Él y guardó su mandamiento, guardó su palabra. No se apartó, guardó su palabra y lo siguió. Son palabras claves en estos dos versículos que nos llevan a nosotros a esa reflexión y a ese entendimiento de lo que está hablando la palabra de Dios. En el versículo 7 dice que Jehová estaba con él a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Por querer buscar la voluntad de Dios, por hacer lo que Dios dice en su palabra, dice la palabra que lo prosperaba. Ustedes lo han podido ver en su vida,
como Dios nos prospera. Y no es precisamente económicamente, como Dios nos prospera espiritualmente, como Dios prospera nuestra familia, como Dios prospera nuestra iglesia. Así que a donde quiera que iba prosperaba. Y dice algo importante: Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Estaban allí rodeados, cautiverio. El rey de Asiria los quería explotar más y él dijo: no, esto hasta aquí. No le tengo que hacer caso a ningún hombre. Ningún hombre puede guiar mi vida. Mi guía la vida, Dios. Dice que se rebeló contra el rey y nunca más le sirvió. O sea que nosotros, además, como hizo Ezequiel, no podemos servir a los señores. Es a Dios el que tenemos que servir si somos cristianos. Si no, guardamos la Biblia y nos vamos a una fiesta. No somos cristianos. Los cristianos tenemos que servirle al único Dios verdadero. Entonces él le dijo al rey: hasta aquí se acabó, ya no hay más, no va a hacer más caso de ustedes. Dice que se rebeló contra él y que no le sirvió jamás. Así que Satanás no va a despreciar un minuto de hacerte caer. Va a estar luchando constantemente porque su tarea es hurtar, mentir y destruir la obra de Dios. Cada vez que nos vea flojo, ahí viene el batacazo. Entonces hay que estar allí, siguiendo al Señor y rebelándonos contra todo lo que no tenga que ver con Dios. Esto no lo hago, esto no viene de Dios. ¿Qué dice fulano? No, yo no tengo que ir a ese lugar. No, yo no tengo que ir a congregarme con aquella gente. No, hay una fiestecita, mi hermano, que vamos. No, yo no tengo que estar en esa impiedad. Nosotros tenemos que ser santos como el Señor. Santos, santos. Así que tampoco tenemos que tener temor en rebelarnos. No estoy hablando de hacer huelga ni una revolución. Estoy hablando de rebelarnos contra eso que nos quiere oprimir, que nos quiere aplastar, porque sabemos que no viene de Dios. No tenemos que tener temor, porque nosotros, todos estamos aquí sentados, sabemos que ya Satanás perdió en la cruz. Que el que venció fue Cristo. Cristo ya lo venció y lo tiene derrotado. Y nosotros estamos con Cristo. No podemos hacer caso omiso a ninguna de las otras cosas. El versículo 8 dice: hirió también a los filisteos hasta Gaza y su frontera, desde la torre de los atalayas hasta la ciudad fortificada. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y su frontera. Los sacó de su territorio. Los sacó delante de él. Aquí los filisteos son los enemigos internos que nosotros tenemos. Hay que sacarlos fuera de la frontera, bien lejos de mí. Ilustran también el hecho de la victoria interna como la victoria externa. O sea que hay enemigos internos y hay enemigos externos. Y a todos estos tenemos que sacarlos fuera de nuestro territorio. Dice la palabra que los llevó hasta la frontera, desde las torres de la atalaya hasta la ciudad fortificada, fuera de mi área. Conmigo no tienen cabida, lejos, allá en la frontera. Fue lo que hizo Ezequiel con ese pueblo. Y el versículo 9 dice: en cuanto al rey Ezequiel, era el año 7º, o sea, hijo de Ela, rey de Israel, subió a Salmanasar, rey de los asirios, como Samaria, y la sitió. Y la tomaron a cabo de 3 años en el año 7 de Ezequiel, el cual era el año 9, o sea, rey de Israel fue tomado. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Siria y los puso en Jabor, junto al río Gozán y en la ciudad de los reyes.
por cuanto, ahí está la respuesta de todo lo que le había pasado a ese pueblo, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado. No las habían escuchado ni puesto por obra. Hermano, es claro, la palabra nos está diciendo que si no escuchamos, Señor, que si quebrantamos el pacto, que si no, las cosas que hemos aprendido en la palabra, las cosas que Él nos ha mandado en la palabra, las ponemos por obra, estamos fracasados. Nos pasa igual que al pueblo de Israel, nos llevan cautivo. Por eso que debemos defender nuestra posición de cristiano. Así que Ezequías fue un rey que hizo lo correcto delante de Dios. Ezequías prosperaba en todo en su vida, porque estaba apegado al Señor, estaba unido al Señor. Ezequías guardó los mandamientos. Ezequías exhortó al pueblo a apartarse del pecado. A veces admitimos algunos pecados. Y los pecados hay que confesarlos. Usted en su lugar. Y los pecados de la iglesia hay que confesarlos. Para poder realmente tener una reforma espiritual. Ezequías lo que hizo fue hacer que su pueblo se volviera a Dios. Reparó la casa del Señor completa. Destruyó los lugares altos. No había idolatría. No había mezcla con otras religiones. Y hoy Dios tiene la misma problemática actual. Todavía en nuestro pueblo no lo escuchan. Todavía nuestro pueblo tiene maldad. Todavía en nuestro pueblo hay personas corruptas. Todavía en nuestro pueblo dicen mentiras. Todavía en nuestro pueblo no guardan los mandamientos y no quieren saber de la palabra de Dios y desobedecen la palabra de Dios. Incluso entre nosotros, muchos de nosotros en ocasiones desobedecemos la palabra de Dios. Muchos de nosotros en ocasiones no escuchamos lo que Dios nos habla. Y no es que Dios me habló, ni Dios me dijo. Es lo que Dios me está hablando en la palabra de Dios. Porque lo otro puede ser también de otro lugar. Lo que Dios me dice aquí, lo que el pastor me dice aquí, y yo lo paso y lo filtro por la Biblia, esa es la voluntad de Dios. Y esa es la que hay que leer. Así que se ve claramente que lo que le sucedió al pueblo fue por su desobediencia. Y la Biblia está registrada, todo eso, para alertarnos a nosotros de que no caigamos en desobediencia. Para alertarnos a nosotros lo que tenemos que hacer como cristianos. Y la vida que debemos llevar. Nosotros mediante la obediencia y poniendo la fe y confianza exclusiva en Cristo y en la cruz, pues entonces podemos hacer reformas espirituales en nosotros, en nuestras casas, en nuestra iglesia. Culminando, Ezequías se dedicó a que en su pueblo hubiera obediencia, hubiera fe y confianza en Dios, hubiera una comunión con Él. Comunión con Él es estar con Él, es sujetarse a Él, es estar apegado a Él, es caminar con Él. Que el cuerpo del pecado que hay en nosotros fuera destruido de forma completa. Y que sacáramos fuera de nuestra frontera todo lo que lleva ese pecado y esa idolatría. Todos nuestros enemigos. Que sirvamos a un solo Dios, no podemos estar sirviendo a los señores. Y sacar fuera de nosotros toda la inmundicia. Poder reformarnos para que nuestra iglesia pueda ser reformada, para que nuestras casas puedan ser reformadas, para que esas personas que están con nosotros en los trabajos, en los lugares, puedan ver que hay una diferencia, que nosotros somos diferentes y puedan anhelar lo que nosotros tenemos, que muchos lo anhelan, pero a veces nosotros mismos
somos la piedra de tropiezo. Que Dios los bendiga y oremos. Padre, gracias por tu palabra y esta oportunidad que tú me has dado, Señor, de servirte. Ayúdanos, Señor, a que cada día nosotros podamos hacer reformas espirituales en nuestra vida. Sabes que no somos perfectos, pero sabemos que somos perdonados por ti. Ayúdanos, Señor, a crecer cada día y serte fieles y leales. En el nombre de tu Hijo. Amén. Amén.